Arbia informa. El país en 3 minutos. Vamos a consultarla sobre estos temas a Ana Castellani, que es doctora en Ciencias Sociales, investigadora del CONICET en la UNSAM y es profesora en la Universidad de Buenos Aires. Ana, Luciano Galende, Nora Beira de este lado. Gracias por atendernos. No, por favor, buenas tardes, Luciano y Nora. Ana, es efectivamente así como plantea Nora, que hay una situación de gerentes de distintos grupos económicos hoy en lugares de decisión importante, por lo menos asignados, todavía no asumidos, pero sí asignados de acuerdo a las políticas que piensa implementar el macrismo. ¿Está viendo efectivamente eso? Sí, claramente es un punto distintivo con respecto a otros periodos de la historia argentina del siglo XX, en donde también nosotros estudiamos composiciones de gabinete o cómo los miembros de la élite económica participan de la cosa pública o de la gestión pública, pero nunca lo habían hecho en puestos de tanta visibilidad y en este nivel de alcance, ¿no? En términos cuantitativos. Siempre sí eso se mantiene en el área de la gestión económica. Ana, el otro día, hace unos meses, estuve en China y hablaba con un empresario chileno, en China, con un empresario chino muy importante. Yo me decía cuál es el problema económico que tiene Argentina. De alguna manera le planteaba la dificultad de ese diálogo conflictivo con las élites. El tipo no lo podía entender porque de alguna manera China tiene otra tradición de relación con las élites. ¿Cuál sería la característica importante y definitoria que tienen las élites, por lo menos aquí en Argentina y en esta región, en relación a estas formas de abordar el Estado y de quedarse con algunas partes, vamos a decir así? Hay experiencias muy distintas. Colombia, Chile, Perú son países que tienen una tradición mayor de presencia de miembros de la élite económica dentro de la administración del Estado. De hecho, son países con configuraciones sociales en donde la élite política y la élite económica pertenece en gran medida a las mismas familias, digamos, a la clase alta. Argentina, Brasil, México, son países que presentan matices en sus configuraciones sociales con respecto al papel de las élites, y las élites siempre buscan una influencia, obviamente, sobre las élites políticas, las élites económicas, la buscan sobre las élites políticas, pero nunca habían llegado democráticamente al gobierno una coalición de partidos, no sé cómo llamar, si es alianza o coalición estrictamente de partidos, como pasa ahora con Cambiemos, al gobierno y a 3 niveles de gobierno a la vez, digamos, porque nacional, provincial y ciudad, como bien decía Nora antes, con lo cual les implica cubrir una cantidad de puestos que lógicamente Cambiemos lo va a hacer desde las fuentes que tiene de sustentación, y el macrismo, que es como la fuente prioritaria de esta alianza, tiene una pata muy fuerte en el mundo de los negocios. Y el hecho que se corrobora con algunas notas en revista Fortuna sobre las consultoras que están buscando talentos en el mundo empresarial para cubrir los cargos medios y medios bajos del aparato público, del sector público, son una muestra de eso, ¿no? Digamos, es lanzar una convocatoria para cubrir puestos en el Estado, porque claramente los 10.000 puestos que tienen que cubrir aproximadamente no lo pueden cubrir con la gente que tienen de su militancia, por decirlo fácil. Hola, Ana, Nora Beira te saluda. Hola. ¿Qué tal? Ahora, varias cosas. Por un lado, la incorporación de estos CEOs al Gabinete Nacional, ¿son decisiones individuales o son decisiones que son consensuadas con las corporaciones de las cuales provienen? Mira, el Foro de la Convergencia Empresarial, que deberíamos ponerle mucho la lupa a esa agrupación que se empezó a formar en el 2013 y que impulsó claramente un diálogo con la oposición y logró tener un muy buen diálogo con Mauricio Macri específicamente, agrupa un conjunto de corporaciones del empresariado. Una de ellas, la más importante, la promotora del foro, es AEA, la Asociación de Empresarios de la Argentina, donde ahí tenés los presidentes de las empresas más grandes del país, nacionales y extranjeras, no los gerentes, los presidentes, o sea, el cargo más alto. Esa asociación, que es una asociación empresaria política, ¿no?, que está pensando una acción política, tuvo un diálogo muy fluido con el macrismo, y si uno compara la plataforma de Cambiemos en algunas áreas, inclusive en educación, la tenés muy emparentada con los documentos del Foro de la Convergencia Empresarial, que ese es un trabajo que yo estaba haciendo con mi equipo antes de que ganara
Macri, ¿no? Digamos, el tema de ver esta incidencia, este relacionamiento tan grande de los grandes empresarios con el macrismo. Obviamente hay un plano de decisión última individual, pero cuando el fenómeno es tan generalizado, uno entiende que hay colaboración por parte de las grandes empresas en ceder a sus gerentes. Hoy leía que el secretario de Empleo es un CEO de recursos humanos de una empresa de Techin, de Trenium, o sea, esa decisión, que además entendamos que un CEO de ese nivel gana al año entre 3 y 4 veces, si le sumamos el bono anual, lo que va a ganar en un alto cargo dentro del sector público, digamos. El sector público no es el sector privado, así que bueno, algunos lo harán por convencimiento realmente y entrega, y otros, supongo la gran mayoría, seguirán teniendo un espaldarazo de las empresas de pertenencia como para poder hacer ese salto, ¿no? Es un salto enorme para ellos también pasar del mundo corporativo privado al mundo del sector público, que tiene reglas, concepciones, intereses y funciones completamente distintas. Ana, Néstor Restivo de este lado, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El caso que cité recién aparentemente es el de, por ejemplo, el de la presidenta de Aerolíneas Argentinas, que algunos sindicatos del sector denunciaron que ella tuvo que hacer un arreglo con su empresa porque la distancia salarial entre lo que gana en General Motors y lo que ganaría en Aerolíneas es muy grande. Pero te quería hacer una pregunta, vos investigaste bastante, vi un trabajo tuyo de qué pasó con esta cuestión en los años 90 durante el menemismo. Sí. ¿Qué comparación podés hacer con la etapa que se abre? ¿Es el mismo formato de puerta giratoria, usás vos como terminología, de gente que pasa del sector privado al Estado, o ves alguna distinción en el futuro gobierno de Macri? No, yo creo que esto va a ser cualitativamente distinto. No hay un antecedente en la Argentina de lo que estamos por ver, porque además es eso, lo estamos por ver, hay que ponerlo en acción. Lo que nosotros habíamos estudiado en los 90, que es este fenómeno de la puerta giratoria, que no es un fenómeno, el término puerta giratoria se utiliza en toda la bibliografía sobre el tema, en Estados Unidos, en Chile, en Japón, digamos, en Francia, en distintos países desarrollados o no, se analiza y se trata de explicar por qué hay trayectorias ocupacionales que involucran paso por altos puestos en el sector público y en el sector privado, ¿no? Digamos, ¿por qué se haría? Si se hace antes en el sector público, será para hacer un trampolín después y enganchar en una buena carrera en el sector privado. Si venís del sector privado e entras al público, será para defender esos intereses del sector privado y tratar de orientar las políticas públicas en beneficio de ellos. Digamos, hay muchas hipótesis siempre dando vueltas que necesitan estudios de caso concreto. Nosotros lo hicimos para la década del 90 y lo que vimos es que todos los hombres de la élite económica, digo hombres porque fueron todos hombres literalmente, que participaron en la gestión de los gobiernos de Menem y de la Rúa, lo hicieron, excepto en el caso de los ministros Roy y Rapanelli, en cargos medios o medios bajos, de secretario para abajo, no con este nivel de visibilidad, y siempre en el área de la gestión económica y especialmente en el área de la privatización de empresas públicas, entes reguladores, organismos que se encargaban de preparar el proceso de privatización, y después terminaron siendo muchos de ellos, por ejemplo, presidentes de las empresas una vez privatizadas. Y hay otros casos que son muy significativos en el mundo de las finanzas, de la banca pública y del Banco Central, en donde ahí sí entran, los banqueros entran para jugar en la liga mayor, digamos, entran para presidir el banco, no es que van a puestos de menor visibilidad. Y en menor medida después están algunas embajadas como lugar, como locus al donde recurrir, de recalar por parte de los grandes empresarios. Pero eso expresó un compromiso fuerte de los empresarios en el proceso de aplicación de reformas estructurales. El último caso más llamativo de ese periodo es Javier Tizado, un CEO de Techin, a cargo de la Secretaría de Industria durante el gobierno de la Rúa. Pero no esto que estamos viendo ahora, que es armar un gabinete con una pata fuerte de hombres de negocios en los cargos altos y después de ahí para abajo, porque, insisto, la estructura del Estado hay que llenarla hasta el cargo de director. Y eso implica contratar muchas personas que también van a ser reclutadas básicamente del mundo de la empresa, porque esos ministros tienen contactos en ese mundo, no en otro mundo. Informó Arbia, Servicio Federal de Noticias de www.arbia.org.ar.